trabajo. Soy la doctora Mabel Romay, soy anestesióloga. Vamos a llevar unas clases conmigo, luego con la doctora Carballo, que es la que va a continuar con los otros temas. El día de hoy vamos a empezar con valoración preanestésica. Bien, ¿qué tal los dedos? Bien. Vamos a empezar diciendo que la valoración preanestésica es un protocolo de estudio que va a permitir la evaluación del estado físico y el riesgo del paciente que va a entrar a un procedimiento quirúrgico. Esto lo vamos a hacer para poder analizar y poder trazar un plan anestésico para que el paciente tenga menor morbilidad. Es el primer encuentro que el paciente va a tener con el médico. ¿Sí? ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer un anestesiólogo. ¿Quién es el anestesiólogo? Es un médico. Es un médico graduado que hace la especialidad en anestesiología. También lo puede hacer un residente. El residente de anestesiología es un médico también graduado que está en formación de esta especialidad. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Es importante saber qué objetivos van a tener la valoración preanestésica cuando nosotros vamos a interpelar con el paciente. Y el principal objetivo es permitir la ejecución de un procedimiento quirúrgico con la mínima exacerbación de alguna enfermedad preexistente. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente, por ejemplo, es asmático, es hipertenso, y yo voy a ver a mi paciente y voy a preguntarle los antecedentes, porque es una historia clínica común y corriente, voy a hacer las preguntas, mi paciente me dice, soy hipertenso, y de repente en ese momento la presión está 150/100, o está con hipotensión. Entonces, para mí es importante conocer estos antecedentes para poder planear lo mejor que pueda darle a mi paciente. ¿Qué me interesa? No me interesa entrar a cirugía y que me importa el paciente. Me interesa sacarlo en las mejores condiciones o por lo menos en iguales condiciones de la que está entrando. Entonces, por eso es importante esta valoración. Además que me sirve para iniciar una relación médico-paciente. Sabemos bien que cualquiera de nosotros vamos al médico y ni siquiera sabemos quién es, y si de repente te hablan mal, peor. Entonces lo más importante es que yo tenga confianza con ese paciente y el paciente pueda confiar en mí y pueda entrar lo más relajado posible. De esta manera voy a evitar muchas morbilidades. ¿Qué son morbilidades? Enfermedades. ¿Sí? Voy a evitar que haya unas nuevas enfermedades. Además que va a permitir una adecuada y rápida recuperación. Si mi paciente está tranquilo, voy a evitar hipotensión, hipertensiones, taquicardias, ansiedad. Entonces es importante que yo pueda explicar a mi paciente todo lo que voy a hacer lo más cautelosamente posible y lo más detallado. Siguiente. Entonces, dentro de esta valoración preanestésica tenemos diferentes fases, ¿sí? O etapas, si quieren. Una de ellas es la entrevista, donde vamos a ver la documentación del expediente clínico. Expediente clínico o historia clínica. En la actualidad no se dice historia clínica, se dice expediente clínico. ¿Qué es lo que voy a ver en este expediente clínico? Voy a revisar antecedentes anestésicos. Voy a preguntar a mi paciente si ha sido sometido a otro procedimiento antes, sea cual fuera, sea anestesia regional, anestesia general, sedación, no importa. Preguntarle cómo le fue en ese evento previo. Mi paciente me dirá, he despertado de la anestesia y vomitaba y vomitaba y vomitaba, o me he levantado con dolor de cabeza, me he levantado con mucho dolor. Entonces es importante para mí saber, para que yo tenga cuidados específicamente en esos puntos que el paciente me va a dar. Además también es importante si no ha tenido alergias. Si el paciente ha podido decirme, no, me han puesto un medicamento, un antibiótico, no sé qué, y me han salido ronchas, o no he podido respirar. Entonces para mí es importante todos estos antecedentes. Es importante también saber qué medicación va a tener el paciente. Si es hipertenso, no se suspende el antihipertensivo. Si es asmático, no se suspenden ni sus inhaladores ni algún otro medicamento que utilizar. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a poder ver. También es importante saber la necesidad del procedimiento. ¿A qué se refiere esto? A que yo voy a saber qué tipo de cirugía es y de acuerdo a eso le explicaré a mi paciente. Si, por ejemplo, es una cesárea, yo voy a saber que la señora va a tener un bebé, le debo de explicar que lo que voy a hacer es un pinchazo en la espalda para que la paciente esté despierta cuando nazca el bebé.
Si fuera una anestesia, qué sé yo, para una rino, por ejemplo, tengo que explicar a mi paciente que cuando despierte va a despertar con la nariz tapada y no va a poder respirar. Entonces es importante saber qué cirugía le van a hacer para que yo tome en cuenta todos estos antecedentes. En esta valoración y en esta fase es importante saber las interconsultas o exámenes complementarios. Vuelvo a repetir, si es un asmático tendré que tener la valoración por el neumólogo. Si es un cardiópata, por el cardiólogo, etc. Entonces, para eso me sirve. También es importante saber si es una cirugía electiva o programada. Entonces, aquí manejamos urgente o no urgente. Necesitamos operar ya en las condiciones que esté o podemos esperar y mejorar un poquito la calidad de vida. Y lo más importante, debemos de tener un consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. La segunda fase de esta valoración es la clasificación del riesgo. ¿Para qué me va a servir esto? Para calificar a mi paciente y clasificar, como bien lo dice, si es un riesgo bajo, un riesgo intermedio o es un riesgo alto, de acuerdo a las patologías y al tipo de cirugía que va a ser sometido. En esta tenemos diferentes clasificaciones. Una de ellas es la clasificación del estado físico. Esto es pregunta de examen de todos los años y nunca pueden responder. ¿Qué es la clasificación del estado físico? Es la clasificación que se llama ASA. ¿Y qué nos va a valorar? Solo el estado físico. No me habla si el paciente tiene otras cosas. No me habla si el paciente va a ser operado de una cirugía grande. No, me habla del estado físico. No me ve laboratorios. Entonces yo pregunto al paciente, y por ejemplo ustedes, todos somos sanos generalmente, y sobre todo a la edad de ustedes, y están viniendo a la cirugía. ¿A qué están viniendo? Solamente a operarse, de lo que sea, una fractura, una cesárea, lo que sea. Ustedes son pacientes sanos, porque me están diciendo que son sanos, no tienen antecedentes de nada, ni de hipertensión, ni diabetes, ni ninguna enfermedad. Entonces, ese es el estado físico, que mi paciente me diga, yo soy sano, no tengo nada, o yo soy enfermo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a poder clasificar en diferentes grados. Ese es el ASA. ¿Y por qué se llama ASA? Porque lo hace, es una clasificación que lo hace la Sociedad Americana de Anestesiología. Eso significa ASA. ¿Pero qué me va a valorar? Solo el estado físico, ¿ya? Después tenemos otras clasificaciones como el riesgo y la complejidad del procedimiento. Vamos a valorar vía aérea, vamos a valorar riesgo cardiovascular y vamos a valorar también función pulmonar. Siguiente. Entonces, no se ve muy bien, pero creo que sí se logra ver. Este es el estado físico, es un cuadro donde nosotros vamos a poder... Bien, esta clasificación entonces, ahí está, si ustedes ven, Sociedad Americana de Anestesiología. ¿Y qué vamos a calificar? Vamos a calificar en 6 grados. El primer grado, el ASA 1, es un paciente sano, el ejemplo que les decía. Cualquiera de ustedes que de casualidad está saliendo, usted rompe la pata y tiene que entrar a quirófano. Ese paciente es un ASA 1 que solamente está viniendo a quirófano a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, pero no tiene ninguna enfermedad. Un paciente ASA 2 es un paciente que tiene ya una enfermedad previa, puede ser una hipertensión, puede ser un asmático, lo que sea, pero es leve o moderada y no tiene problemas funcionales. Es decir, mi paciente es asmático, pero hace todo normal. Va a jugar, hace deporte, camina, sube gradas, no se fatiga. Ese es un paciente que tiene una enfermedad, pero no tiene ninguna limitación funcional. Un paciente ASA 3 es un paciente que tiene igual una enfermedad sistémica, que aquí ya es de moderada a grave y es limitante. Seguimos poniendo el ejemplo del asma, que es lo más frecuente, o el hipertenso, donde mi paciente, por ejemplo, tiene presiones de 140-90 o de repente tiene taquicardia y se fatiga, no puede respirar, me duele la cabeza, estoy sangrando. Entonces tiene esas enfermedades y lo están limitando. Ese es un ASA 3. Limitante, pero no incapacitante. El ASA 4 es un paciente que puede tener 1, 2, 3, 4 enfermedades,
Pero aquí es importante la palabra, si lo incapacita. Por ejemplo, es un paciente renal que no tiene nada, ninguna enfermedad más que problemas renales. Ese paciente va a diálisis. La diálisis, si no dializa, mi paciente se muere. ¿No es cierto? Lo está incapacitando, no le deja hacer su vida normal. Ese es un ASA 4. Un ASA 5 es un paciente moribundo. Un paciente que está a punto de morir y que entre o no entre a cirugía, igual se puede morir dentro de las 24 horas. Y un ASA 6 es un paciente que tiene muerte cerebral, que es donador de órganos. En nuestro país nosotros no tenemos la cultura de los trasplantes, pero en otros países sí. En otros países es importante, todos tienen su papelito que en vida dicen yo voy a donar cuando me muera. Regalo mi corazón, mi pulmón, lo que puedan sacar. En Bolivia no hay esa cultura. Entonces, pero este paciente que ha tenido muerte cerebral y que puede ser donador de trasplante es un ASA 6. ¿Sí? Entonces, el ASA solamente me va a ver el estado físico del paciente. Y aquí también pueden clasificar a los pacientes si es una emergencia o es una cirugía programada. Entonces, si la cirugía es de urgencia, se va a añadir una U. Por ejemplo, un ASA 1U, por ejemplo, si está entrando de emergencia. O ASA 1E, si es una electiva. ¿No es cierto? Entonces, eso me va a servir para que yo pueda calificar a mi paciente. Siguiente. Tenemos otras valoraciones que habíamos dicho, valoraciones de la vía aérea. Dentro de las valoraciones de la vía aérea tenemos varias escalas predictoras de vía aérea. Eso lo van a ver en práctica. Aquí vamos a repasar de forma rápida. Una de ellas, la más conocida, es la valoración de Malampati. Esta valoración de Malampati me va a verificar lo que es la apertura bucal. Y vamos a tener diferentes grados. La clase 1, donde vamos a ver absolutamente todo. Vemos úvula, pilares amigdalinos anteriores y posteriores. Vemos base de lengua, vemos todo. Es un paciente que abre la boca, le decimos como cuando revisamos la garganta. Y ahí vamos a ver absolutamente todo. Una clase 2, vamos a ver todo, pero no vamos a ver la parte, si ustedes se fijan los dibujos, no tenemos ni nada aquí para ver. Aquí tenemos todo completo, tenemos distancia entre ellos. En un ASA 2 se va a ver solamente la parte posterior, inferior más bien de la úvula. Un ASA 3 ya no vamos a ver casi la úvula. Está tapada y no se ve pilares, no se ve como acá, ¿verdad? Solamente vamos a ver la base. Y la clase 4 no vamos a ver nada, solamente vamos a ver paladar duro. ¿Sí? Vamos a ver solamente el paladar, no vemos absolutamente nada. Esto me va a servir ¿para qué? Para que yo sepa cuán fácil o cuán difícil va a ser intubar a mi paciente. Entonces, un paciente Malampati 4 es un paciente difícil de intubar. Un paciente Malampati 1 es un paciente fácil de intubar. Obviamente, solamente con la valoración de Malampati yo no puedo decir que mi paciente va a ser fácil o difícil. Tengo que utilizar diferentes criterios de valoración y vamos a ver otro. Siguiente, por favor. Otra es la valoración de Patil-Aldrete. También es una valoración predictiva de vía aérea. Como su nombre lo dice, predictivo, me está diciendo que puede ser o no puede ser. Me puede predecir, ¿no es cierto? Ese es el significado de la palabra predictivo. Y aquí vamos a tener a diferentes clases y vamos a fijarnos en el dibujito. Tenemos el mentón, la distancia tiromentoniana. Malampati, Patil-Aldrete o tiromentoniana, y tenemos diferentes clases. La clase 1, 6.5, la clase 2, 6 a 6.5 y la clase 3, menos de 6. ¿Qué significa eso? Que yo tomo en cuenta mi tiroides y de aquí al mentón hago una medición. Entonces, si yo voy a poner a mi paciente en esta posición como yo estoy, voy a tocar mi mentón y mi cartílago tiroides. De acá a acá tiene que haber 6.5 centímetros, que sería lo normal, mayor a 6.5. Si tengo menos, puedo tener una clase 2, y si tengo mucho menos, puedo tener una clase 3. ¿Qué me sirve? Igual que Malampati, el 1, fácil de intubar, intermedio y difícil de intubar. Entonces, si tenemos un paciente Malampati, casi clase 4, Patil-Aldrete, clase 3, ya tenemos dos valores predictivos de que mi paciente va a ser
¿Fácil o difícil de intubar? Difícil. Para eso me sirve. Entonces, esto, si ustedes revisan y les va a tocar utilizar, revisar, ¿cómo se llama esta? Se me ha ido el nombre, pero hay una clasificación que se llama la clasificación de Lemon o Lemon, que lo utilizan mucho en trauma. Y ahí, por ejemplo, vamos a utilizar solo dedos. Ustedes van a leer seguramente cuando les toque trauma, y en el ATLS sobre todo, utilizamos 3 dedos. Se supone que 3 dedos es más de 6.5 centímetros. Entonces, si mi paciente está inconsciente, yo no puedo decirle, a ver, suba la cabeza, voy a medir, o sea, difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar. Toco el mentón y toco acá. Entonces, por debajo, si tengo este espacio, que son más o menos 6.5, es un fatil 1. A veces solo me alcanza 2 y a veces solo me alcanza 1 dedo. Entonces, en un paciente que está inconsciente me ayuda mucho, ¿sí? Pero para nosotros en anestesia, la clasificación es fatil al dedo. La de Lemon la utilizamos solo en pacientes de trauma y no es exclusivo del anestesiólogo, es del cirujano. Siguiente. Otra clasificación importante es la de Bellhouse-Doré. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? Ya. Si no se entiende, por favor me paran, porque yo soy lorito, hablo ya. Entonces me paran. Clasificación de Bellhouse-Doré es otra clasificación que me va a permitir la movilidad de la articulación atlanto-occipital. ¿Qué significa eso? La movilidad del cuello. Normalmente nosotros tenemos este movimiento de subir y bajar de un lado y del otro. Ese es un paciente normal. Cuando mi paciente es un paciente gordito, es un paciente con cuello grueso, a veces tú le pides que mueva y solo mueve así porque tiene el cuello corto y grueso. Entonces a mí me sirve esta valoración exclusivamente para ver qué movilidad tiene. Lo hacemos con paciente sentado con una extensión máxima del cuello. Es decir, pedimos al paciente como mira aquí, que esté completamente mirado para ver si esta extensión es completa, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a hacer las siguientes pruebas. Tiene un grado 1 cuando no tiene ninguna limitante. Tiene un grado 2 cuando tiene un tercio de limitante. Y un grado 3 cuando tiene 2 tercios de limitante. Y un grado 4 cuando no puede mover. El ángulo normal del cuello es 35 grados. Cuando nosotros vamos a pedir al paciente que se ponga en posición de olfateo, ¿qué significa? Como dice, ¿cómo nos ponemos para oler algo? Hacemos así, ¿no? Entonces, esa es la posición normal para una intubación, posición de olfateo. Entonces, esto yo lo necesito para poder intubar. Entonces, si no tengo este movimiento de la articulación, voy a tener problemas. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué casos podría tener una completa limitante un grado 4? Donde no se mueve nada. Y tiene un collarín cervical. Solo viendo al paciente que llega un accidentado y yo veo con un collarín sobre todo rígido, yo voy a saber que mi paciente no lo voy a poder mover para nada. No puedo hacer esto para poderlo intubar. No lo puedo poner en posición de olfateo. Entonces, este paciente de por sí es un grado 4. Y él sí me va a estar gritando que es un paciente difícil de intubar porque no puede, para ponerle esto, no voy a poder ni meterle el laringoscopio en la boca. Eso lo vamos a ver en las prácticas, para que se entienda un poquito mejor. Y también cuando nos toque hablar de anestesia quirúrgica. Bien, siguiente, por favor. Después tenemos otras valoraciones que no se hacen diario, pero el anestesiólogo normalmente siempre toma en cuenta. Una de estas es la apertura oral o la distancia interincisiva. ¿Qué significa esto? Es la distancia que vamos a tener entre arcadia superior y arcadia inferior. ¿Y dónde lo vamos a medir? En la parte central, así como miren. Puedes utilizar una cinta métrica o también puedes utilizar los dedos. Una boca normal permite la entrada de 3 dedos. Si me cuesta meter los 3 dedos, quiere decir que mi apertura bucal es un poco más pequeña de lo normal. Y dice, clase 1 es de 3 a 4 centímetros. Clase 2 de 2.6 a 3 centímetros. Clase 3 de 2 a 2 centímetros. Y la clase 4 es aquella boca que solo se abre 2 centímetros. ¿Sí? Si mi paciente no tuviera dientes, igual
igual lo voy a medir en la parte media entre encía y encía, sobre todo en los viejitos, que es lo que nosotros vemos. Todas estas valoraciones se hacen en paciente despierto, ninguna de estas en paciente dormido. Tal vez esta de meter la mano lo podemos hacer en un paciente dormido. Que yo intente meter y de repente tiene algún problema de articulación, entonces no va a poder. Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir? Para que yo pueda meter el laringoscopio. El laringoscopio es un aparato de fierro que tiene que entrar en la boca para poder ver las cuerdas vocales. Entonces, exclusivamente, si mi paciente no abre la boca, yo no puedo meter ese aparato. Para eso me sirve. ¿Sí? Habla de sensibilidades y especificidades, no me importa mucho que sepan. Sin embargo, tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 75%. Eso significa por ahí arriba. Si vamos a mezclar, Mallampati 4, Patil 3, Bellhaus 3, apertura bucal 4, estamos hablando ya con 4 valoraciones de un paciente súper difícil de intubar. Ahí ya tendré que tomar en cuenta diferentes cosas para prepararme el momento de la intubación. Siguiente. Bien, dentro de las valoraciones, y lo van a ver en práctica, también tenemos de la vía aérea una cosa que se llama la protrusión de mandíbula, que no está puesta acá. Protrusión de mandíbula y la distancia tiro externo tiroidea es otra valoración también predictiva de vía aérea. Ahora ponemos diferentes valoraciones, por ejemplo, cardíacas, habíamos puesto inicialmente. Una de ellas es la valoración de Goldman, que no la hace el anestesiólogo, pero sin embargo en mi valoración preanestésica tiene que estar en el expediente. Esta la hace el cardiólogo. ¿Y qué va a tomar en cuenta? Diferentes puntos o diferentes características que me van a dar puntuación. Si ustedes se fijan, dice edad mayor de 70 da 5 puntos. Infarto de miocardio en los 6 meses anteriores da 10 puntos. Si tiene ritmo de galope o increpitación, da 11 puntos. Si el paciente tiene una estenosis aórtica, da 3 puntos. Si el ritmo no es sinusal, tiene 7. ¿Sí? Si tiene diferentes... son 5 extrasístoles supraventriculares, tiene 7. Si tomamos en cuenta una gasometría alterada, tiene 3. Si es una cirugía de urgencia, tiene 3. Si no es una cirugía intraaórtica, intraperitoneal o torácica, es decir, cirugía grande, también tiene una valoración de 4. Entonces, yo sumado, siguiente por favor, yo sumado voy a tener en cuenta que mi paciente va a tener una puntuación alta y de acuerdo se la van a dividir, así como esta otra valoración, en grado 1, grado 2 y grado 3. Vuelvo a repetir, estas valoraciones la hace el cardiólogo. La de Desky es otra valoración que hace el cardiólogo. Puede hacer Goldman, puede hacer Desky, puede hacer METS, eso ustedes van a ver en sus prácticas. Cualquiera que haga a mí me sirve y es un apoyo diagnóstico para tener una valoración completa. La de Desky mejor, tiene también los mismos parámetros, si ustedes se fijan, igual marca paciente de 70 años, igual toma en cuenta un infarto de miocardio que tiene 10, aquí diferente, un infarto de miocardio 10 puntos, pero no habla del tiempo, habla del tiempo en los meses, en los 6 meses previos y solo le pone 5, de Goldman le pone 10. Entonces, pero no importa cuál sea que utilice, va a tener una valoración y me va a dar una clase 1, una clase 2, una clase 3. ¿Para qué me sirve? Para ver qué tipo de riesgo cardíaco voy a tener yo en el momento de mi cirugía. Si mi paciente va a entrar y tiene un riesgo 3, es decir, mayor de 30 puntos, mi paciente puede morir solo desde la inducción. Entonces es importante que yo tome en cuenta estas valoraciones. Esta valoración de Desky la hace en la sociedad, de acuerdo a la Sociedad de Cardiología de Angina de Canadá. Entonces, de acuerdo, no importa cuál sea la valoración, lo que me importa es que sí haya una valoración cardiológica, no puede faltar. Entonces, es una escala de evaluación de riesgo cardíaco, igualita a la de Goldman, que va a considerar diferentes criterios, sobre todo cardiovasculares. Es exclusivamente cardiovascular. Siguiente. Entonces, hasta ahora hemos visto que tiene que tener el expediente,
que tenemos que tener valoraciones, tenemos el ASA, tenemos valoraciones predictivas de vía aérea y tenemos valoraciones cardiovasculares. Si el paciente fuera un paciente con problema pulmonar, también debo de tener una valoración pulmonar. Si el paciente tiene convulsiones, debo tener una valoración por un neurólogo. Entonces, dependiendo de la patología que tenga mi paciente, yo debo de tener. Tengo que tener diferentes consideraciones para yo saber cómo voy a tratar a este paciente. Y uno de ellos es suspender el tabaco. ¿Qué va a pasar si suspendo el tabaco? Dice la literatura que si suspendo 48 horas va a mejorar la función mucociliar. Si suspendo el tabaco de 1 a 2 semanas, disminuye el volumen del esputo. Porque sabemos que el tabaquista escupe y tose mucho, tiene mucha flema. Y si voy a disminuir de 4 a 6 semanas, va a mejorar muchísimo la función pulmonar. Después de las 8 semanas de haber suspendido el cigarrillo, el riesgo preoperatorio o perioperatorio de ese paciente va a ser muchísimo mejor. Fíjense, hay un riesgo relativo de 1.4 a 4 de complicaciones pulmonares entre los que fuman y los que no fuman. Entonces, el paciente que fuma siempre va a tener mayor riesgo que un paciente que no fuma, tanto cardiovascular como la función pulmonar. Siguiente. ¿Qué exámenes preoperatorios son importantes? Como en cualquier paciente que va a ser sometido, estos son los exámenes que no deben de faltar. El electrocardiograma es el primero. ¿En qué casos voy a hacer? En los varones arriba de los 45, obligado. Y en las mujeres arriba de los 50. ¿Por qué en las mujeres arriba de los 50? Porque a la mujer le protege un poquito los estrógenos. Arriba de los 50 porque es la edad donde la mujer va a hacerse menopáusica. Entonces pueden tener problemas cardiovasculares. Entonces el electrocardiograma se hace en ese rango. Normalmente antes de eso no lo pedimos. Sin embargo, hay salvedades. Cualquier paciente en cualquier edad que sepamos que tiene enfermedad cardiovascular, es obligatorio pedir un electrocardiograma, aunque tenga 2 años, 5 años, 10 años. Pero si no es así, las edades son 45 y 50 años. Además, también podemos pedir el electrocardiograma en pacientes que tienen enfermedades respiratorias, sobre todo para cirugías mayores, o que tengan algunas enfermedades previas como la diabetes u otros padecimientos de acuerdo a su procedimiento que vaya a ser sometido. Siguiente. Otro examen importante es la radiografía de tórax. El electrocardiograma y la radiografía de tórax son 2 exámenes que nos va a pedir el cardiólogo para hacer su valoración. Sin esos 2, el médico internista o cardiólogo no va a hacer la valoración, no nos va a dar esos riesgos que hace rato hablamos. No nos va a dar Goldman, no nos va a dar Desky, no nos va a dar METS, de acuerdo a lo que utilice. Es importante que tenga los 2 porque de acuerdo a eso él va a hacer la valoración. La radiografía de tórax solo lo vamos a tomar nosotros como anestesiólogos cuando hay una sospecha o procedimiento quirúrgico lo puede requerir. Otros laboratorios factores importantes es la biometría hemática y los tiempos de coagulación. Todos los pacientes que van a ser sometidos no pueden no tener estos medicamentos. Peor si los pacientes tienen enfermedad hematológica, pueden tener una anemia, una leucemia, etc. Es importante tenerlos. En pacientes que consumen fármacos también, por ejemplo, anticoagulantes, es importante que yo sepa si utiliza o no utiliza diferentes medicamentos. Y el procedimiento quirúrgico que pueda tener importante pérdida de sangre. Una cadera, que sé que voy a transfundir, yo no puedo empezar si no tengo una hemoglobina, un hematocrito y tiempos de coagulación. ¿Sí? El tiempo de vigencia de estos laboratorios, 90 días. Obviamente, estos chicos es en paciente programado. En un paciente programado que se puede operar de aquí a 2 meses, que normalmente los seguros son así, yo puedo pedirle con calma. Pero si mi paciente es diabético, es asmático, convulsiona, tiene problema hepático, es renal, no voy a esperar 90 días. Tengo que hacerle entre los 48 horas antes. Porque ese paciente que, por ejemplo, hace diálisis, su potasio puede estar alto, puede estar con su creatinina alterada, puede tener fósforo alterado, entonces yo necesito entrar en las mejores condiciones. Entonces va a depender del tipo de procedimiento y el tipo de paciente que yo tengo.
paciente hasta 1, hasta 2 sin problema, si el tiempo es 90 días, es decir, 3 meses. ¿Sí? Otro laboratorio importante es la química sanguínea. ¿A qué nos referimos? A la glicemia, urea, creatinina y electrolitos. Siempre deben tener los pacientes y de acuerdo a la patología con más razón. ¿Sí? El ayuno. El ayuno es otra cosa importante que el anestesiólogo debe beber. ¿Para qué el ayuno? Porque este nos va a permitir el vaciamiento gástrico completo y va a disminuir el riesgo de regurgitación y broncoaspiración. No podemos dar anestesia a ningún paciente que acaba de comer, porque cuando yo voy a poner los medicamentos y mi paciente se va a dormir, va a haber relajación de los esfínteres. Entonces esa comida que está en el estómago se puede salir y se va al pulmón. Entonces yo tengo que tener el tiempo adecuado del ayuno. Y vamos a hacer la clasificación para alimentos sólidos, 8 horas. Para alimentos sólidos y líquidos ligeros, 6 horas. Es decir, jugos, por ejemplo. Jugos que tengan fruta, 6 horas. Para la leche materna, 4 horas. Para líquidos claros, 2 horas. ¿Qué es líquidos claros? Agua. Agua. No pilfrut, que son derivados lácteos. No chocolate. No. Eso entraría dentro de leche o líquidos claros. ¿Ya? Entonces digo líquidos ligeros. Entonces líquidos claros, 2 horas. En la actualidad se está utilizando mucho lo que son las cirugías por eras, donde el paciente entra el mismo día y ya no te da mucho tiempo. En este tipo de pacientes el ayuno es diferente. Ya no se utiliza 8 horas, se utiliza entre 4 a 6 horas, pero van preparando al paciente antes, van cuidando la dieta, no es que ha ido a comer pollo hoy día y mañana se está operando, ¿no es cierto? Entonces van cuidando y mejoran el vaciamiento gástrico con medicamentos. Esos procedimientos que se llaman ERAS, donde son los pacientes de corta instancia que se operan hoy y se van a las 2 horas, son pacientes que tienen mucha alteración con el ayuno en la actualidad. Pero para términos generales utilizamos este cuadro. Entonces sus preguntas de examen van a venir con este cuadro. Sólidos 8 horas. Siguiente. Bien, entonces todo lo que hemos visto nos va a servir para poder hacer un plan. ¿Para qué? Para tener a mi paciente en las mejores condiciones. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El paciente debe tomar su medicación habitual. Si es hipertenso, hasta el mismo día de la cirugía. Si es diabético, no, porque si usamos un hipoglicemiante, yo le voy a dar, se va a bajar su azúcar. Más el ayuno que va a tener, se va a bajar más. Entonces es importante que yo sepa. Entonces, dice, podemos tomar el medicamento hasta el día de la cirugía, excepto los AINES, ¿sí? Y los antidepresivos. Suspender diuréticos la mañana de la cirugía porque pueden producir hipotensión y alteraciones electrolíticas. Suspender un día antes los inhibidores de la ECA o bloqueadores receptores antidepresivos. Suspender hipoglicemiantes antes de la cirugía. Esos no se deben de tomar. Suspender la metformina 48 horas, que es un hipoglicemiante. Y suspender los anticoagulantes de 3 a 5 días. Los dicumarínicos. Y podemos cambiar a otros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la warfarina. ¿Sí? A la warfarina. Y ahora en la actualidad tenemos diferentes anticoagulantes. Entonces vamos cambiando. Lo que es vía oral lo vamos cambiando. Podemos ponerle subcutáneo, podemos ponerle endovenoso. De acuerdo a si yo necesito todavía mantener la anticoagulación hasta el mismo día de la cirugía. De preferencia la anticoagulación no se pone el mismo día de la cirugía, sino hasta unas horas después para evitar el sangrado. Pero eso va a depender del tipo de cirugía que yo tenga. Siguiente, por favor. Bien, por último, una vez que yo he hecho todo esto, he visto a mi paciente, le he hecho la historia clínica con todos los antecedentes que hemos visto, he visto todas las valoraciones que necesito, he visto si va a ser difícil de intubar, si va a ser fácil de intubar, cuántas horas de ayuno tiene, qué enfermedades tiene, qué laboratorios tiene y todo. Debo de explicar a mi paciente, porque hasta este momento he sido solo yo. En ese momento voy a explicar a mi paciente y le voy a decir, señor, señora, le voy a poner esto, le voy a dar anestesia general, regional, etc. Puede haber complicaciones que pueden ser estas, y usted va a estar despierto, dormido, sedado, etc. Para eso
mi paciente debe estar consciente y debe estar aceptando o no el procedimiento. Esa hoja se llama consentimiento informado. ¿Por qué? Porque le estoy informando a mi paciente y él me está dando su consentimiento para que yo haga el procedimiento. Entonces, ¿es la conformidad del paciente? Puede ser el padre, puede ser el tutor o el encargado, dependiendo. Si es un niño, el niño no me lo va a firmar. Va a firmar el papá o quien esté. ¿Para qué? Para que se realice o no un acto anestésico, sea quirúrgico o terapéutico, tras haber recibido y haber entendido toda la información que yo le haya podido proporcionar. Esta es una decisión libre, voluntaria y consciente. Y ninguna historia clínica o expediente clínico que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico no puede no tener esto. Tiene que tener. Porque ese es un documento legal. Si de mala suerte pasa algo, la paciente puede decir, yo no le di permiso al doctor que me diera la anestesia. Entonces, esto es importante. Es una hoja donde están todos los datos del paciente, carnet, nombre, todo, y abajo firma el paciente, firma el médico. Entonces, esta hoja no puede faltar. Siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son mis consideraciones finales? Este es una cabina. Todos estos dos señores que son los pilotos conocen de arriba abajo, de derecha a izquierda, todos los botones para que ese avión vaya con un término bueno. La anestesia es lo mismo. Yo debo conocer a mi paciente para tener todos los cuidados y que ese paciente salga de la misma manera, y si es mejor, mucho mejor. Si sale mejor, ese es mi objetivo. ¿Sí? Bueno, esto creo que es el tema de hoy, no es un tema largo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, el miércoles, el lunes y miércoles, el miércoles vamos a llevar monitorización. La clase es interactiva. Esta es la primera clase, yo no he preguntado a nadie, pero el miércoles les voy a preguntar. Entonces, por favor, lean. Les sirve tanto para sus prácticas como para el examen. Son temas cortitos. Vamos a ver monitorización en la anestesia. ¿Ya? Gracias, chicos. Que tengan buena noche.